y es para mí un honor poder compartir con vosotros la experiencia acumulada durante estos años en los que he tenido la suerte, la mayoría de las veces, a veces no tanto, de observar y el nacimiento y transformación de los servicios de urgencias de mi país. No sé si pueden poner la presentación. Ahora, intentaré no ajustarme al tiempo que Pedro me ha dado. Procuro hacer un arranque desde el principio porque es bueno recordar lo que somos, independientemente que sea la gestión económica la que nos agobie en el día a día o los problemas laborales, pero realmente la esencia del sistema es la atención y, en el caso que nos ocupa, la atención a la urgencia, ¿no? Recordar que la medicina de urgencias se ocupa de la asistencia, docencia, investigación, planificación, organización y prevención de todas las situaciones clínicas que precisan de una atención urgente. Nuestra vocación es construir un sistema integral de urgencias alineando a las distintas partes del sistema y haciendo que se pueda trabajar por procesos, independientemente que haya servicios adscritos a la atención primaria, a la atención hospitalaria o los propios servicios puros de emergencias, como serían los 112, ¿no? En España no existe la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, y aunque estamos en ello, se está debatiendo ahora mismo el que esto pueda ocurrir. Nos consta que en otros entornos ya hace muchos años que existe, en nuestro caso no, y los médicos que prestan el servicio en la urgencia en mi país son especialistas en medicina familiar y comunitaria, medicina interna y otras especialidades médico-quirúrgicas. Nuestro marco de referencia, como no, es la Ley General de Sanidad, que siempre, independientemente de que España sea un país muy descentralizado, como conocéis, con tensiones muy poderosas que están en la prensa y que no hace falta perder el tiempo y explicarse, pues independientemente de eso tiene una misión que cumplir y es el objetivo primordial posibilitar la prestación universal, de calidad, segura, equitativa y financiada vía impuestos, que es la esencia de un sistema nacional de salud, ¿no? El Sistema Nacional de Salud español para atender urgencias tiene tres partes que he intentado ordenar de manera sencilla, que no simple, como se harán cargo. El subsistema adscrito al 112, el subsistema de urgencias adscrito a la atención primaria y el adscrito a la atención hospitalaria. Insisto, nuestra vocación es alinearlos y trabajar por procesos, independientemente de quién sea el mando operativo en cada situación. Son características comunes a todos los servicios autonómicos de salud que suman el Sistema Nacional de Salud, lo que les he puesto aquí, ¿no? Todos ellos, cuando hablamos de 112/061, porque sobrevive también el 061, son los dos teléfonos a los que se puede recurrir en la mayoría de las comunidades autónomas para obtener una atención urgente. Todos los, sistemas autonómicos de salud disponen de un centro coordinador de urgencias, que puede ser autonómico o provincial, disponen de unidades de soporte vital avanzados, de helicópteros sanitarios, dependiendo de las características geográficas y poblacionales del territorio, unidades de soporte vital básico, ambulancias medicalizables y hacen información y consejo médico ante las llamadas, ¿no? Eso en el año 2015 ha significado 6,7 millones de intervenciones, que ya empieza a preocuparle a uno, ¿no? O sea, es muchísimas llamadas que hay que sumar a las atenciones que presta la atención primaria desde su estructura organizativa, sus centros de salud en su horario habitual de funcionamiento y cuando estos cierran en los denominados puntos de atención continuada, PAC. No en todos los centros de salud hay PAC, pero sí en los sitios más relevantes, con mayor presión asistencial, cierra el centro de salud y abre el PAC, ¿no? Se realiza actividad médica y de enfermería en el centro, en el domicilio del paciente, y ya significó 26,5 millones de asistencias. La estrella principal de la urgencia, el servicio de urgencias hospitalario, tanto en hospitales comarcales como de referencia y hospitales terciarios, diríamos los de más alta complejidad, garantizan la atención urgente a la urgencia general en el menor de los casos, ¿no?
los hospitales monográficos, los psiquiátricos, los que nosotros llamamos de media y larga estancia, que los que prestan servicio básicamente geriatras y atienden a mayores, no tienen servicio de urgencias abierto. Hay intentos por parte de las administraciones autonómicas en generar sistemas adscritos al hospital que salen fuera intentando contener la demanda. Estos serían los centros de alta resolución del Servicio Andaluz de Salud, centros de salud integrados. Son experiencias diversas que se reparten por el territorio y que lo que intentan es salir hacia afuera para intentar la contención, ¿no? Me paro un momento, es decir, me refiero a la urgencia, pues podríamos hablar de la cronicidad, de la dependencia, o sea, de todo lo que está asociado. Me he circunscrito a definir el modelo de prestación urgente porque me parecía que les podía significar interés, independientemente del debate alrededor de qué hacer con los mayores, qué hacer con los crónicos, cómo gestionar la continuidad asistencial y la integración entre niveles, ¿no? Bajaré más a tierra yendo a la comunidad que conozco, a Madrid. Antes les planteaba un escenario general y esta es la Comunidad de Madrid. Hablamos de 6,5 millones de personas, una densidad de población considerable, repartida como tienen en la diapositiva, 50% urbano, 40% metropolitano y el resto, digamos, rural, territorio helicóptero sanitario o territorio soporte vital avanzado con muy poca carga de trabajo que se pone a disposición por una cuestión de equidad, porque no es, digamos, eficiente hacerlo, ¿no? El 90% de la población está en una isocrona de 30 minutos, si lo conocen, que entiendo que muchos sí, desde la Puerta del Sol tendríamos al 90% de la población colocada en una corona de 30 minutos, ¿no? Estos serían los recursos adscritos al 112 de Madrid, 24 horas por 7 días de la semana, por ir en una manera rápida de decirlo, ¿no? 28 unidades de soporte vital avanzado, un centro coordinador, 2 helicópteros sanitarios que vuelan de Horto a Ocaso, no tenemos vuelo nocturno, porque yo además entiendo que no hace falta, no es necesario, 27 vehículos de intervención rápida que atienden y pueden activar una ambulancia de soporte vital básico para realizar un transporte, pero intervienen en la idea de no mandar dispositivos siempre de traslado, ¿no? Y 78 puntos de atención continuada, como decía antes, que en Madrid se llaman de otra manera, pero no tiene mayor importancia, serían 78 PAC. El centro coordinador del SUMMA 112 gestiona la demanda de una manera sencilla. 0 emergencia se despacha por un protocolo, la urgencia no demorable y la urgencia demorable son reguladas por personal médico o de enfermería, que está empezando a sustituir al personal médico, y el consejo, que forma parte de una parte importante de la actividad de la central. La actividad del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Madrid está integrada en el sistema de respuesta a la emergencia de la Comunidad de Madrid, del Gobierno autonómico, normalizada en la actividad ordinaria del servicio a través de la realización de simulacros y establecida en los manuales de procedimientos del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid. El acrónimo sería PLATERCAM, ¿no? La aplicación informática tiene características, no paro mucho, les voy a dejar la presentación por si tienen interés y los contactos que necesiten, llegado el caso. Alta disponibilidad, capta, almacena y muestra de manera ágil y concisa la información asistencial relevante, normalizada, inteligente, escalable, en fin, lo que define un aplicativo informático que entendemos que funciona con normalidad, ¿no? Las telecomunicaciones serían fiables, globales, redundantes e integradas, gestionables desde la propia aplicación informática. El sistema de voz va por tracking digital y etcétera, y los datos por telefonía móvil y por tetra. Digamos, hay un doble equipamiento embarcado en las unidades, un ordenador integrado con la radio tetra y telefonía móvil de datos fijos, así como una tablet con telefonía de datos y con autonomía para ser utilizada fuera del vehículo por parte del personal sanitario. Es el equipamiento tecnológico.
comunicación bidireccional, geoposicionamiento de las unidades para poder mandar a la que está más cerca del incidente, informes asistenciales automatizados, y la Comunidad de Madrid dispone de un aplicativo que es un visor que se llama Horus, que permite acceder a la historia clínica digital de primaria o del hospital o la información clínica que generan las unidades a cualquier profesional del sistema. El juego, si me permite la expresión, es sencillo, ¿no? El ciudadano cliente o el cliente interno, el mismo sistema, las fuerzas de seguridad, el gobierno, demandan asistencia al centro coordinador y en función de un análisis de demanda, o bien, como decía antes, despacha o regula, hace regulación médica y asigna recursos. Hay algo que no les había contado y se me había pasado la transparencia, a ver si lo hago bien. ¿Qué es eso? Las unidades de atención domiciliaria son vehículos con el equipamiento imprescindible que mandan un médico a domicilio sin más. Claro, hacen muchísima actividad. Estas funcionan cuando cierran los centros de salud en la noche y en fines de semana. ¿De acuerdo? No les he referido, lo demás lo he ido contando: soporte vital avanzado, VIR, soporte vital básico. El interhospitalario es cuando un hospital necesita un recurso para llevar a un paciente de un hospital de menos nivel a otro de más nivel. Hacemos transporte de neonatos y si entra un accidente de tráfico en un hospital comarcal, pues lo trasladamos asistido a un hospital terciario, llegado el caso que tenga neurocirujano, por ejemplo. No quiero ser pesado con la actividad, la tienen ahí. Si les despierta interés, pero sí gestiona 1 millón de llamadas, que supone una cada 30 segundos, es una media, o sea que evidentemente hay rangos horarios, ¿no? Y 500.000 recursos, que de media sería la asignación cada minuto de un recurso. Los tienen todos ahí tal y como los he ido describiendo en números absolutos, o sea que es mucho trabajo, ¿no? Más datos. Hay datos específicos referidos al código ictus, son protocolos, son los primeros protocolos potentes que estamos, ya llevan tiempo, ¿no? El código ictus, el código infarto, la atención al trauma grave. Cuando hablamos de procedimentar, es más fácil empezar por esto. Lo que pasa es que a uno le gustaría procedimentar 4 años fiebre, ¿no? Que seguro que me están entendiendo, porque esto es el problema, o el mayor tiene un episodio reagudizado respiratorio. Pero esto lo tenemos y lo otro lo estamos haciendo. La atención primaria atiende urgencias toda la plantilla escrita al equipo de atención primaria en su horario de funcionamiento. Si un centro de salud trabaja de 8 a 21 horas laborables en 2 turnos, le entran urgencias y el médico y el enfermero que están allí pues la atienden, ¿no? Con apoyo, llegado el caso, del SUMMA 112, si el motivo de consulta y la patología lo requiere, y también realizan lo que es su actividad, la urgencia demorable, siguiendo un poco el planteamiento, a domicilio en su horario de funcionamiento. Es decir, harían su actividad programada como médicos de familia y además la urgencia demorable a domicilio en su horario de funcionamiento. Disponen de un área de críticos por si les entra una parada o cualquier incidente, mientras que llega un recurso del SUMMA a derivar al paciente. Los servicios de urgencia hospitalarios, en Madrid hay 33 hospitales, hay 3 de media y larga estancia y 2 hospitales psiquiátricos que habría que descontar. Estamos hablando de 28 hospitales de agudos, de los 4 son concesiones administrativas. Las concesiones administrativas en España existen solo en Madrid y en la Comunidad Valenciana. El resto son el sistema puro y duro nacional de salud. De hecho, mi hospital es una particularidad porque soy una fundación pública de titularidad pública, y hay otra empresa pública que es el Hospital de Fuenlabrada, pero digamos que de los 28 hospitales hay 4 concesiones administrativas, una empresa pública, una fundación pública y el resto son gestión directa como desde los años 60. Es
el sistema, entiendo que han querido los españoles, ¿no? Ha habido intentonas, pero si habéis seguido el problema o la problemática específica de Madrid, pues la gente no ha querido avanzar en otro modelo de gestión, ha sido el que ha querido y así queda de momento. Esto es un gráfico que intenta recoger lo que les he venido contando. Algunos defendemos con vehemencia ese tercer nivel que con mucha voz, aunque no tenga recursos propios asignados, los recursos tengan la atención hospitalaria o primaria y solamente esté el SUMMA, tiene mucho que decir en cuanto a función. Uno puede pensar un director general de asistencia, que tiene que tener un responsable para la atención primaria, otro para la atención hospitalaria y nosotros pensamos que debería tener otro para la atención urgente, aunque no tuviera recursos asignados, más que la función de hacer que el resto de los otros sistemas se alinearan, ¿no? Todos convergen en el 112 y está la policía local, la Policía Nacional, la Policía Local, no he puesto a los bomberos, también están, y esta particularidad es solo de Madrid Capital. En Madrid Capital hay 2 servicios de emergencias, solo en la ciudad de Madrid, ni siquiera fuera de Madrid Capital, que es el SAMUR, es mediáticamente bastante conocido, adscrito al área de protección civil, y el SUMMA, y entre los dos, esto es una historia larga que empezó en el año 91 y que ha sobrevivido al paso del tiempo, y tenemos acuerdos de colaboración, pues entiendo, para hacer lo que nos corresponde, ¿no? A cada uno lo nuestro, ¿no? En épocas pasadas incluso había competencia por capturar pacientes, ¿no? Ya esto no pasa. Bueno, los recursos los puede asignar informar, dar consejo, Cruz Roja, protecciones civiles. Estamos muy orgullosos de nuestras unidades de soporte vital avanzado. Yo tuve la suerte cuando era director médico de hacerlo con la Escuela de Ingenieros de Automoción y medimos hasta ergonómicamente dónde tenían que estar ubicados el material para que los profesionales pudieran ser más eficaces en ese sentido. Voy, Pedro, enseguida acabo. Solo un pequeño homenaje a mi SUMMA, a mi servicio. Nosotros nos criamos en la dificultad extrema de atender al fenómeno terrorista en toda su crudeza como algún otro país de Europa. Pero en el 2004 nos enfrentamos a lo que yo creo que fue lo peor, ¿no? Lo sabéis, 193 muertos y esto es lo que estamos a punto de arreglar. Lo hicimos bien. Conseguimos hacer nuestro trabajo lo antes posible, pero nos quedamos con esta imagen que ya casi ha desaparecido, que lo que infiere es descoordinación entre todos los que teníamos algo que hacer en ese sitio. Muchas gracias, muy amable. Lamento no poder utilizar la bella lengua de Camões para dirigirme a mis compañeros, pero tengo la edad que tengo y soy del país y eso tiene una historia, pero esa es otra para la conversación con un café. Muchas gracias, muy amables.